Creo que ahora podemos pasar al próximo desafío, que es tratar de entender cómo las reglas de juego son importantes para poder anclar estas recomendaciones, estos comentarios tan inspiradores. Y para eso lo que vamos a hacer es conversar con Marcelo Scaglione, que es el CEO de Nuevas Ideas, Consejo Estratégico para Boards y líder del acceso de la Argentina a la OCDE entre el 2016 y 2019, que nos ayudará a pensar cómo hacer estos acuerdos. Mientras tanto, yo les recuerdo que pueden conversar sobre todas estas ideas en las redes, en la plataforma, y se hacen un tweet con el hashtag coloquioidea o el hashtag ¿qué país queremos ser? Bienvenido, Marcelo. Hola, Eduardo. Buen jueves para todos los que nos están siguiendo en el coloquio. La verdad que la sabiduría, porque siempre hablaba de pros y contras de un lado y del otro, del corto y del largo, que nos transmitió Michelle Bachelet, son inspiradores. Y nos llevan de vuelta a esta pregunta del coloquio, ¿no? ¿Cuáles son las reglas de juego o qué país queremos ser? ¿Qué pensás? Bueno, en primer lugar, para responder a la pregunta ¿qué país queremos ser?, tenemos que hablar de futuro. Fíjate cuántas veces Michelle Bachelet habló de futuro en su intervención. Y hablar de futuro es como un barco que lanzamos al mar, pero que tenemos que saber a qué puerto queremos llegar. Y en el caso de Argentina, el qué país queremos ser significa qué país queremos dejarle a nuestros hijos, a nuestros nietos, cuál va a ser nuestro legado. Y en mi caso personal, yo sueño con una Argentina integrada al mundo, con sus empresas, sus economías regionales, y que esa integración al mundo permita el desarrollo económico, el desarrollo social, el desarrollo ambiental, los tres ejes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas. Pero para alcanzar eso tenemos que hacer lo mismo que dijo Michelle Bachelet hace un ratito. Tenemos que invertir en la educación. Tenemos que crear una Argentina del conocimiento. Dame un ejemplo. Te doy un ejemplo de otro país, Francia. Hace poquitos días, el 9 de octubre, se cumplieron 75 años de la creación de la Escuela Nacional de Administración en Francia, la ENA. Y Charles de Gaulle finaliza la guerra y dice, no podemos tener una Francia desarrollada si no tenemos una administración pública desarrollada. Y ahí creó la Escuela Nacional de Administración. Y 75 años después, Francia es uno de los países desarrollados del mundo, líder del G7. Y hablando de futuro, hace unos años, otro presidente francés, François Hollande, creó un Ministerio del Futuro y lo llamó France Stratégie. Y en France Stratégie vos tenés Francia Estrategia, tenés gente de derecha, de izquierda, de centro, cientistas políticos, filósofos, matemáticos, que se dedican a pensar cómo será Francia dentro de 50 años. Y como dice Peter Drucker, la mejor forma de predecir el futuro es construirlo. Construir el futuro no es fácil. Vos estás recomendando crear una escuela de funcionarios públicos, que tuvimos iniciativas truncas en la Argentina, o crear un Ministerio de la Estrategia, por ejemplo. ¿Cómo aplicamos eso a la Argentina? Voy a volver nuevamente a Michelle. Construir ese futuro es difícil. Pero creo que también tenemos que recordar
parte de nuestra historia, nuestros próceres. San Martín tuvo una visión de futuro, la libertad para América Latina. Y su visión fue: tenemos que cruzar los Andes. Pero cuando llegó a Mendoza y se puso a construir el ejército de los Andes, no le alcanzaba, no tenía víveres, no tenía alimentos, no tenía vestimenta para los soldados. Le escribe a Pueyrredón, que en ese momento era el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y le dice: mandame alimentos, mandame vestimentas. Y Pueyrredón, que también era un poco resistido en ese momento, logró mandarle lo que podía y le envía una carta diciéndole: general, le envío lo que me pide, pero sepa que el proyecto que usted está llevando adelante es imposible. Y San Martín respondió en otra carta, le agradeció todo lo que había enviado y le dijo: lo sé, es imposible, pero es imprescindible. Propósito, pasión, determinación. Y otro ejemplo, Sarmiento. Sarmiento, cuando asume la presidencia, la primera cosa que hace es un censo nacional. En 1868 determinó que ese censo, que el 80% de los argentinos eran analfabetos. Y él dijo: no podemos tener un país desarrollado sin educación. Volvemos a la educación y el conocimiento. Trajo currículas de Europa, creó casi 1000 escuelas, importó maestras de Estados Unidos, y 40 años después, eso que nos cuesta tanto en Argentina, de pensar el futuro porque estamos en el día a día, a principios del siglo pasado Argentina era un país que tenía un 20% de analfabetos, cuando América Latina seguía en un 80%, y ya éramos una de las economías desarrolladas del mundo. Pero con este pensamiento, ¿no estamos siempre buscando próceres, héroes o mesías que nos vengan a salvar, iluminados por hacer grandes obras? Tenemos que buscar los próceres también en nuestras familias, no únicamente en aquellos que construyeron nuestra historia, porque nuestra historia es el aporte que le da a cada uno. Y si me permitís, te quiero contar a los próceres de mi familia. Por un lado, mi abuelo José. Mi abuelo José llegó a Argentina a los 5 años, huérfano de padre y madre, con sus hermanas, huyendo de la Guerra Civil Española. No terminó el primario y con los pocos ahorros que tuvo se pagó sus estudios de sastre, pero logró que sus hijas fueran a la universidad. Eso del lado de mamá. Del lado de papá, mi bisabuelo Antonio también vino de Italia, huyendo de la Primera Guerra Mundial, donde su hermano había sido capitán del ejército italiano, y llegó a Argentina, se fue a Tandil, creó unas primeras lecherías de Tandil. Nació mi abuela después se mudó de chiquita a Mar del Plata, tampoco terminó sus estudios, pero papá sí. Y si ves en 3 o 4 generaciones esos valores, el propósito, la determinación, el esfuerzo, eso permite construir un ascensor social. Tenemos que buscar esos próceres porque los tenemos cada uno en nuestras familias. Realmente volvemos siempre entonces a los valores, y al hacerlo buscamos en nuestros padres, nuestros abuelos y nuestros antepasados que vinieron a América. Ayer Roberto Alexander también mencionó a sus antepasados, ¿no? Volvemos a valores y a reglas de juego. Volvamos a reglas de juego y valores. Para hablar de reglas de juego me permito sacar las conclusiones de lo que recién explicaba Michelle Bachelet en su entrevista. Michelle Bachelet es la presidenta de Chile, que hizo que Chile ingresara en la OCDE. La OCDE, que significa Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. Vos decís OCDE, yo digo OCDE. A veces me preguntan ¿por qué? ¿Cómo se dice, Marcelo, OCDE o OCDE? Yo digo OCDE porque quiero resaltar la fuerza de la C. Y la fuerza de la C es la fuerza de la cooperación. Y la cooperación se logra a través del diálogo, esto que decía Michelle Bachelet. Vos fijate que una presidenta de centro-izquierda puso a Chile en la OCDE, pero como el ingreso a la OCDE es un proceso que es largo, que es difícil, que es complejo, lo terminó Sebastián Piñera.
un presidente de centro derecha. Y ahí vemos esa importancia sobre el diálogo, el acuerdo. Y el acuerdo significa ceder. Ayer estaba Rodrigo Sarazaga y lo escuché con toda la pasión hablando de este proyecto que hicieron en el país desde IDEA, sacerdote jesuita. Bueno, yo voy a otra orden, la orden de San Agustín, no de la parte religiosa, pero sí de la parte filosófica. San Agustín decía, la verdad no es tuya ni mía para que pueda ser tuya y mía. Y creo que tenemos que aplicar eso en Argentina. Esa escucha, esa capacidad de diálogo, esa capacidad de ceder por un objetivo superior. Y después entran, por supuesto, las reglas de juego. Pero cuando uno piensa en el futuro, cuando uno dice, ¿qué país le voy a dejar a mis hijos, a mis nietos?, es más fácil construir políticas de Estado. Lo decía ayer Susana Malcorra, y creo que por ahí pasa la cosa. Mencionaste varias veces la OCDE o OCDE, y quizás ese fue un ejemplo de trabajo en conjunto durante 4 años para lograr un objetivo común. ¿Cómo, concretamente, qué ejemplos, qué hiciste estos 4 años que muestran un ejemplo de consenso y construcción de acuerdos? Bueno, en primer lugar, recordar que la OCDE es un foro de únicamente 37 países, pero que originan el 75% de la inversión y el 60% del comercio global. Tiene un cuerpo de 250 buenas prácticas, de las cuales 85 están relacionadas con ambiente, y estas buenas prácticas tienen una base institucional, separación de poderes, el rol de la justicia, el equilibrio en los estados federales entre la nación y las provincias, leyes de coparticipación que sean justas, el rol del ciudadano, el gobierno abierto, y luego tiene buenas prácticas para el desarrollo económico, para el desarrollo social y el desarrollo productivo, todo en línea con estos objetivos de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Y en los últimos 4 años pusimos esto que le estoy contando, que de alguna manera es mi forma de pensar y de actuar, lo pusimos en acción. Fuimos todas las semanas al Congreso Nacional para explicar qué era la OCDE. Hablamos con los diputados y los senadores, no solamente de nuestro gobierno, sino también de la oposición, muchos de los cuales hoy están siendo gobierno nacional. Hablamos con las provincias, hablamos con las empresas, hablamos con los sindicatos, con la CGT, con la sociedad civil, la academia, y esto nos permitió no solamente la aprobación de muchas leyes en el Congreso, como la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria, que fue aprobada por unanimidad en el Senado y por una amplia mayoría de casi 2/3 en la Cámara de Diputados, sino que nos permitió también construir confianza con el mundo. Y para construir confianza, como decía Michelle Bachelet, hay que tener claro el futuro y hablar claro, hablar con la verdad. Claro. Y después, si uno tiene valores, la gente te va a seguir. Son ejemplos esperanzadores porque muestran que no es que no podemos construir acuerdos, inclusive dentro con el sector político de todo el amplio espectro, ¿no? Y yo creo que eso es fundamental para construir el país que queremos ser, ¿no? Mencionaste que esto también nos da una ventana al mundo. ¿Por qué es importante la ventana al mundo? Escuchamos en las últimas semanas o meses muchas veces diciendo de todo el arco político nuestra salida es producir bienes exportables con valor agregado, con trabajo argentino. ¿Qué tenemos que hacer para hacer eso? Exactamente. Mirá, aprovechando el ejemplo de Chile también. En el año 2015 Argentina tenía acuerdos de preferencia comercial únicamente con el 9% del PBI mundial. 9% cuando Chile tiene el 90%. ¿Y esto qué significa? Significa que cuando nuestros productores, tanto de bienes, de servicios, de capital intelectual, de conocimiento, salen al mundo, compiten en desigualdad de condiciones.
Y para eso también son importantes las reglas de juego, porque el mundo juega con las reglas de juego que se trabajan con la OCDE, que se trabajan en el G20, que se trabaja en un mundo globalizado cada vez más difícil, pero si nos quedamos encerrados, si nos quedamos únicamente con el vivir con lo nuestro, no alcanza. Y hoy tenemos acuerdos con la Unión Europea, acuerdos con el EFTA. Ayer Susana Macorra hablaba muy bien del tema de los equilibrios. Tenemos que profundizar el Mercosur, tenemos que aliarnos estratégicamente con la Alianza del Pacífico, tenemos que cerrar esos acuerdos con la Unión Europea, con el EFTA, con América del Norte también, y también tenemos que mirar con ambición lo que pasa en África y con China con la ruta de la seda. Y en ese sentido las buenas prácticas internacionales ayudan muchísimo, ya que nos permiten justamente integrarnos al mundo. Y la integración al mundo también tiene que ser un valor compartido. Terminemos con una palabra. Decime una palabra que mejor representa ese nivel de ambición, de sueño, de compartido que vos tenés para la Argentina. Te lo voy a decir con dos palabras, no con una. Constitución Nacional. Okay. Recién decíamos acerca de las reglas de juego, pero las reglas de juego solas no alcanzan, Eduardo. Tenemos que enamorarnos de las reglas de juego, claro. Tenemos que vivirlas, tenemos que apasionarnos. Y las tenemos, en la Constitución Nacional tenemos muchísima sabiduría para aprovechar. Y creo que tenemos que volver a enamorarnos de esas reglas que están escritas hace casi 170 años y que hace 37 años nos emocionaban. El constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quiera habitar este suelo argentino. Muchísimas gracias, Marcelo. Realmente inspirador. Creo que esto nos permite pasar al próximo panel, sabiendo que conversamos con la doctora Michelle Bachelet sobre las difíciles situaciones entre el corto y el largo plazo, entre los que más esperan y más necesitan y los que pueden producir esos bienes y servicios y esa comunidad, y pensarlo de forma diferente. Y con Marcelo, sobre el ejemplo de nuestros antepasados, que yo creo que cuando hay una crisis de valores o un momento de mucha necesidad, son sin duda inspiración para nosotros, de esa franqueza, de ese trabajo, de ese esfuerzo, y la importancia de las reglas de juego. Y la importancia de las reglas de juego son las políticas de Estado, son la Argentina al mundo integrada con las mismas reglas que funciona el mundo, como las que nos propone la OCDE, en palabras de Marcelo, pero sobre todo ese tronco, ese pilar que es la Constitución Nacional y de la cual todos nos enamoramos en el colegio, en la juventud, en la vuelta a la democracia. Estos pilares nos van a permitir sacar a toda esa población argentina que está buscando respuestas, esperanza, que hoy está en la pobreza,